Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿con qué signos nos muestras? ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús le contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, y viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Haciendo un azote de cordeles, los echó del templo a todos. Es un gesto profundamente liberador. Jesús no tolera que se profane el templo, ni que se manipule a Dios. El templo era una institución incontestable para todos los judíos. Atacar el templo era atacar el corazón del pueblo judío, el centro de su vida religiosa, social y hasta económica. El texto dice que Jesús, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas los esparció las monedas y les volcó las mesas. Naturalmente, no tenemos que interpretar este texto como un gesto violento de Jesús. Y Jesús les gritó: no convirtáis la casa de mi Padre en un mercado. Jesús se enfrenta también al sistema bancario, los cambistas que ofrecían a los peregrinos que llegaban a Jerusalén la oportunidad de cambiar las monedas para poder pagar el tributo al templo. Una moneda que el templo mismo acuñaba naturalmente, porque ellos no admitían las monedas paganas. Jesús denunciaba también el abuso del tributo del templo, que era otro medio
de explotación del pueblo. Nos tenemos que preguntar, ¿no es esta sed de dinero lo que anida en la raíz de tantas injusticias en el mundo de hoy? Hoy estamos sumergidos en una cultura del dinero. En lugar de emplearlo para el bien de las personas, para que puedan vivir y crecer, el dinero se ha convertido en un fin en sí mismo, es decir, en un ídolo. La amenaza del mundo social, con su economía globalizada, no es tan solo el capitalismo desenfrenado, sino la imparable comercialización. Nuestro mundo se ha convertido también en un gran mercado en que todo se compra y se vende. El Jesús que se nos revela en el Evangelio de este domingo con este gesto impresionante no es un Jesús violento, no es un Jesús violento, es un Jesús serenamente firme y fuerte para devolver al ser humano su libertad y su dignidad. Jesús, el Señor, viene a liberarnos de todo tipo de opresión, también de la opresión que se hace en nombre de Dios, y viene a ofrecernos un camino de verdadera libertad. Jesús trae un camino de una profunda liberación humana. Naturalmente, ante este gesto, los judíos protestan y le preguntan, pero bueno, ¿qué signos muestras tú para obrar así? Es decir, ¿con qué garantías haces todo esto, no? Esta es la reacción de las autoridades del templo ante Jesús. Naturalmente es pedirle cuentas de su gesto. Jesús responde que la señal es destruir este templo y en 3 días lo restituiré. Ellos ironizan, 40 y tantos años hemos tardado y tú vas. Las autoridades interpretan mal estas palabras de Jesús. Y Juan precisa, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Significa que con Jesús el templo ha caducado. Jesús es el verdadero templo de Dios, en que el amor del Padre se hace presente para todo el mundo, para toda criatura humana en esta tierra. Jesús viene a decirnos, el verdadero templo de Dios soy yo mismo. La presencia de Dios entre los hombres soy yo. Sé que me vais a destruir, que romperéis mi cuerpo, pero yo lo reconstruiré en 3 días. Sí, el verdadero templo es su propio cuerpo y todo ser humano está también habitado por él, por su presencia. Todo ser humano es templo vivo de Dios, por su espíritu que habita en el corazón de cada criatura humana. Jesús nos convierte a todos en templos vivos de Dios, lugares de su presencia. Repito, todo ser humano es templo del Dios vivo. Para Jesús, el ser humano es templo de Dios. Como escribe Pablo a los Corintios, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que su Espíritu habita en vosotros? Así que el verdadero lugar del encuentro con Dios no será un templo de piedra.
El lugar del encuentro del hombre con Dios será el hombre mismo. Soy consciente de la presencia de Dios en lo íntimo de mí, en lo más profundo de mí, que Dios habita por su espíritu en mi propio corazón. Y no tendríamos que convertir nuestras comunidades en un espacio de encuentro fraternal, a donde nadie se les cierren las puertas y donde nadie se sienta un excluido. Hoy sabemos que Dios sigue siendo profanado en los templos vivos, naturalmente. Hay templos de Dios profanados por leyes injustas, es verdad, pero cuántas profanaciones de los templos de Dios en los países empobrecidos. Podemos pensar en África, en América Latina, en Asia. Cuántas profanaciones de los templos de Dios en tantos marginados y excluidos de nuestra sociedad. Actualmente, cuántas profanaciones en esos cristianos asesinados cruelmente por personas enloquecidas. Estos días nos impactaba la presencia del Papa Francisco en Irak, particularmente cuando fue al ISIS, donde los cristianos han sido degollados y realmente, cruelmente asesinados. Con este gesto audaz y provocativo, en el templo de Jerusalén, Jesús aparece como un innovador radical de toda religión. Es más, podríamos decir que el cristianismo, más que una religión, como decía un teólogo, es una revelación. Porque no es el instinto religioso que busca a Dios, es Dios que sale al encuentro del hombre. Es Dios que viene a nuestro encuentro y se revela en el hombre Jesús de Nazaret. Él no viene, repito, a crear una nueva religión, sino a abrir un camino de amor y de comunión para todo ser humano, para que todo ser humano se sienta amado. Jesús proclama que Él es el nuevo templo de Dios y que la gloria de Dios habita en nosotros, en cada uno de nosotros. Como decía San Irineo de León, la gloria de Dios es que el hombre viva. Traducido también a lo que en el Evangelio es prioritario, la gloria de Dios es que el pobre viva. Reconozco en el pobre la presencia de Dios. Reconozco a Cristo presente en el pobre, en el excluido, en el que no cuenta. Este domingo es para volvernos al Señor de todo corazón y decirle: Señor Jesús, hoy te contemplamos lleno de pasión, expulsando a los mercaderes del templo. Concédenos también descubrir que tú eres el único templo y que todos los seres humanos son verdaderos templos de tu presencia en medio de nosotros.